Y aquellos que conocen la gracia ya no necesitan la ley. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, porque hoy existe una creencia tan popular diciendo que aquellos que están bajo la gracia no necesitan la ley. ¿Será verdad eso? ¿Se contradice la Biblia? ¿El Nuevo Testamento es la contradicción del Antiguo o es la continuación del Antiguo Testamento? Veremos hoy eso en nuestro programa y gracias por acompañarnos. Bienvenido a Biblia Fácil, qué alegría poder saludarte. Qué bonito es poder estar juntos una vez más. Recibimos historias impresionantes que personas de diferentes denominaciones religiosas acompañan este programa, nos escriben y gracias de verdad, porque sé que cuando la palabra de Dios es exaltada, la Biblia es colocada por encima de cualquier cosa que podamos creer, siempre encontraremos un fundamento sólido. Así que eres bienvenido. Bienvenidos amigos a un estudio más. Este ya viene a ser nuestro 7º estudio en esta temporada. Como siempre, para abordar este tema, pedimos la dirección de Dios a través de una oración. Oramos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra una vez más, junto a miles de personas que están acompañándonos. Allí desde casa, bajo cualquier circunstancia que esté, que tu gracia, tu paz puede estar en su vida, en su hogar, en su trabajo, y que día a día podamos conocer el plan que tienes para nosotros. Tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio. Una vez más pedimos tu compañía, tu presencia y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro estudio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre ley y gracia. Más antes, como siempre, quiero ofrecer este material para todos nuestros amigos que están interesados en profundizar más sobre estos temas a la luz de la Biblia. Pueden solicitar el curso bíblico En Busca de la Verdad a nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puede ingresar a estudielabiblia.com. Lindo material, puedes solicitarlo ahora mismo, te recuerdo que es totalmente gratis y ahora mismo tú puedes solicitar ya sea en físico o en digital ingresando a estudielabiblia.com. Vamos a nuestro estudio de hoy. Gracia está opuesta a la ley. Esa probablemente sea una de las mayores luchas, conflictos dentro del propio cristianismo. Y como ya lo vine mencionando desde algunos programas atrás, dentro del cristianismo, aún con una sola Biblia, hay tanta diferencia en conceptos sobre ley, sobre gracia, sobre día de reposo y sobre otras cosas. Pareciera que hacemos ver para las personas que no forman parte del cristianismo que hay una lucha dentro del cristianismo, aún teniendo una sola Biblia, una lucha por quién gana o quién tiene más miembros. Y existe un problema muy serio que en esta temporada, a partir de hoy, vamos a ir descubriendo de algunas creencias extrañas dentro del cristianismo teniendo la misma Biblia. Una de ellas es este asunto, pensando de que las personas que se convierten bajo el dominio, o no el dominio, sino bajo la gracia de Cristo, ya no necesitan la ley de Dios, porque la ley fue solo para el judío. La ley solo fue para el Antiguo Testamento. La ley solo fue de manera cultural. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Vamos a ver, ¿la gracia está opuesta o no está opuesta a la ley? Vamos a comenzar por el fundamento de todo. ¿Cómo la Biblia aborda el plan de salvación del ser humano? ¿Cómo se salva el hombre? Efesios 2, 8 al 10. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando nosotros solamente tomamos la palabra gracia y quitamos la fe, no está completo el concepto de salvación. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y en el capítulo anterior vimos que la fe tiene obras. Y una de las obras de la fe es la obediencia. Una fe sin obras es muerta. Entonces la mayoría hace un énfasis especial en la gracia y se olvida de la fe. Mas, continúa Pablo diciendo, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y aquí hace otro énfasis especial, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Muy bien, dos palabras importantes. Somos salvos por gracia para buenas obras.
Si solamente entiendo que soy salvo por gracia y no para buenas obras, el concepto de salvación no está completo. Entonces, vamos a hacerlo esto más simple. El ser humano se salva por la gracia de Dios, mas la gracia de Dios se muestra evidente a través de la obediencia. La causa de la salvación es la gracia. La evidencia de la salvación son las obras. Yo no puedo quitar, arrancar la evidencia o confundir la evidencia y la causa. ¿Cuál es el problema? Muchos especialmente condenan a la iglesia adventista diciendo, ustedes enseñan que la salvación es por ley, es por guardar el sábado. Olvida eso. En ningún momento alguien enseña eso. Lo que la Biblia me presenta es que tú y yo somos salvos por gracia. Y la gracia de Dios no es un asunto del Nuevo Testamento. La gracia de Dios se muestra desde el primer capítulo de la Biblia hasta el final de la Biblia. ¿Tú sabes cuál es el último verso de la Biblia? La gracia de Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. ¿Sabes cómo comienza la Biblia? En el principio Dios creó. Y esa creación es por gracia luego otorgado al ser humano. Y la gracia va a aparecer en la caída del ser humano. Es Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. ¿Dónde estás, Adán? Ellos se habían cubierto con hojas de higuera y Dios muestra su gracia cubriéndolos con piel de cordero. Ellos merecían morir, mas un cordero murió en su lugar. ¿Qué cosa es eso? Gracia. Abraham caminó en la gracia. El pueblo de Israel conoció la gracia, caminó en la gracia. Entonces la gracia no es un asunto aislado de la ley. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos la gracia de Dios. ¿O acaso no he leído cómo Dios quiso salvar a Nínive? Aún no siendo parte del pueblo de Israel, mandó a un profeta para que se arrepientan. ¿Qué cosa estaba extendiendo? Gracia. Entonces, pensar de que el Antiguo Testamento solo es ley, el Nuevo Testamento solo es gracia, es no leer la Biblia de una manera continua. Es colocar a la Biblia en contradicción, decir de que hay dos medios de salvación. Y eso no es verdad. En la Biblia solamente encontramos un método de salvación. Y el ser humano siempre se salvó por la gracia de Dios, mas eso no quita la evidencia. Entonces, repitiendo, la causa de la salvación es la gracia, la evidencia de la salvación son las obras. Por eso soy salvo por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué es importante hablar de la gracia y de la ley? En el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, hay varias referencias a un pueblo que se prepara para el encuentro con Dios mediante su gracia, pero que guarda su ley. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo me pregunto, hablando del pueblo de Dios en el tiempo del fin, en Apocalipsis, estamos hablando del Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿acaso este pueblo que espera a Dios no es salvo por la gracia? Claro que sí. Mas ellos se distinguen por la obediencia. Por eso es que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es obediencia. ¿Correcto? Entonces, aquel que permanece en Jesús y tiene fe en Jesús, se torna un obediente y la obediencia es un placer. Me encanta Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. ¿Qué significa? Yo me deleito en ti, yo te amo a ti y porque te amo, guardo tu ley. Por eso Jesús no dice, guarda la ley para salvarte. Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Primero relación y luego conducta. El problema es que la gente lo entiende al revés. Primero comportamiento, luego relación, o nada de relación. Y ahí el asunto ahora sí cambia. Y eso es lo que hoy veremos aquí en nuestro estudio. ¿Está bien? Miren, hay muchísimas personas hoy que obviamente se colocan en contra de la ley de Dios, atacan la ley de Dios, pero detrás de esa gente que ataca la ley de Dios está alguien que siempre quiso destruirla. El libro de Apocalipsis 12:17 dice, el dragón en profecía, y en el mismo capítulo dice que Satanás, se llenó de ira contra la mujer, mujer representa iglesia, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La guerra no es con todos los que dicen creo en Dios. La guerra es con un grupo específico. La palabra resto se traduce como remanente, que es un pequeño grupo
quiere decir que esta no es una verdad popular ni es aceptada por todos. Es apenas un pequeño grupo, el resto, el remanente. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué tanto énfasis en guardar los mandamientos de Dios? Porque en el tiempo del fin, la gracia será rechazada y la ley será menospreciada. Entonces el pueblo que espera a Dios, que sale victorioso, Apocalipsis habla incluso de la segunda venida de Jesús, este pueblo tiene dos características: la fe en Jesús, y al tener fe en Jesús significa que reciben su gracia, pero al recibir su gracia, ¿qué hacen ellos? Guardan su ley. Entonces, como ya vimos en el programa anterior, ¿verdad? ¿Qué cosa es libertad? La libertad es elegir bajo qué ley quiero estar. Eso es libertad. Y la libertad en Cristo no me excluye de principios que Él estableció como normas de vida. Entonces, esto no es lo que la iglesia piensa, lo que el pastor piensa, sino lo que la Biblia dice. Quien está en contra de la ley de Dios no debiera ser el pueblo de Dios, sino Satanás. Entonces, en el nombre de Dios, no te coloques de su parte atacando su ley. Mas para eso tenemos que hacer distinción de leyes en la Biblia. Entonces, hablar sobre ley anula la gracia. Hay muchos cristianos que entienden así. La ley de Dios fue clavada en la cruz. Entonces, hay un medio de salvación hasta la cruz y otro método de salvación después de la cruz. Como que la cruz hace un antes y después en métodos. Y mira cuán peligroso es pensar en esto. Vamos a imaginar que al cielo llegan los redimidos y están dos grupos. Un grupo del antiguo y otro grupo del nuevo. Los del antiguo están ahí y dicen: nosotros estamos aquí por guardar la ley. Y el otro grupo dice: nosotros estamos aquí sin ley, solo por gracia. ¿Qué tipo de justicia divina es esa? Algunos salvó por ley, otros por gracia. Mucho cuidado en nuestro pensamiento de salvación, porque la salvación, como decimos, depende de la gracia de Dios, pero su gracia no anula la ley. Ambos grupos, para ambos grupos está la gracia, como también está la ley. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Era el asunto de fe. En el Antiguo Testamento las personas tenían fe en un sacrificio no realizado, porque todo el sistema de sacrificios apuntaba al mayor sacrificio de Jesús en la cruz. Tenían la fe en un Salvador que no había venido. Muy bien, en el Nuevo Testamento la fe ya es en un sacrificio hecho, en un Salvador que ya llegó. Pero la gracia sigue siendo la misma. Y la ley continúa para todos de igual manera. Para entender mejor este asunto de ley tienes que ver el programa anterior que hablamos sobre qué significa verdadera libertad. Entonces, existe una armonía entre la ley y la gracia. ¿Por qué? ¿Qué hace la gracia? La gracia no me deja vivir como yo estoy. La gracia de Dios, la gracia que salva, es la gracia que transforma. ¿Y cómo me transforma la gracia de Dios? Cuando me coloco en armonía con sus principios. Así que, resumiendo la primera parte, quien es salvo por gracia, vive en armonía con la ley, porque se colocó bajo o se sometió a Cristo, y Cristo lo elevó bajo principios morales que Él estableció para que el ser humano pudiese caminar correctamente. Ahora, en base a eso, vamos a ver con qué propósito Dios dejó su ley. Existe una sola palabra para definir esto. Ley significa bienestar. Así como los papás colocan leyes en casa o leyes para que sus hijos puedan no herirse, Dios coloca leyes para que pueda el ser humano conservar su libertad. Ahora, fíjense, en la ley de Dios están los grandes principios que expresan el ideal de Dios, y me encanta esa palabra, para las relaciones humanas de todo el mundo y de todas las épocas. El propósito de la ley de Dios es restaurar la imagen de Dios, y la imagen de Dios es el carácter que fue manchado y distorsionado por causa del pecado. Bueno, voy a explicar esto. Ley de Dios no se trata de un conjunto de reglas, se trata de un conjunto de principios. Y nosotros entendemos un asunto. Un principio siempre trae bienestar.
porque los principios son dados para favorecer relacionamientos. Entonces, cuando yo analizo la ley de Dios tiene una sola base: amor. Mi relación con Dios y mi relación con mis semejantes. Que yo diga, la ley fue solo para el judío, la ley fue solo para el Antiguo Testamento, estoy cayendo en el mayor error, porque estoy rompiendo relación con Dios y con los semejantes, porque la ley, ¿a dónde me lleva? A relación. Y vamos a analizar ahora esto. Miren, ven. Un principio que es interesante analizar. No existe gobierno sin ley y no existe transgresión sin ley. Todo gobierno tiene leyes. Que sean buenas o malas, eso lo dejamos para otro análisis. Pero todo gobierno y todo reino, ¿qué cosa tiene ley? Pensar que yo estoy bajo el reino de Dios sin ninguna ley es lo más absurdo. Lo más absurdo. Porque todo reino tiene leyes. Número 2. No existe transgresión sin ley. Y este concepto me ayuda a comprender mejor. Romanos 7:7 dice así: ¿qué diremos? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido qué es codicia si la ley no hubiese dicho, no codiciarás. ¿Qué cosa es o cuál es la función que tiene la ley? No es salvar. Aquí está el mayor problema, ¿no? Algunos piensan, la ley me salva. Espera, no, la ley es la evidencia de la salvación. La causa es la gracia de Dios. Pero la ley tiene una función específica. Cuando nosotros colocamos a la ley en el lugar que no le corresponde, va a tener serios conflictos. Pero cuando la ley está en el lugar que le corresponde, entiendo que es cristianismo. ¿Qué cosa dice Pablo? Señores, la ley no es para salvar. Y Pablo va a hablar mucho acerca de ley en sus cartas. Y muchos van a confundir a Pablo. Pareciera que Pablo está atacando la ley. No, Pablo está atacando el legalismo. Y hay una diferencia entre el legalismo y cristianismo. ¿Cuál es el legalismo? Yo me aferro a la ley como si la ley me salvara. Sin Cristo o sin Dios. Eso es legalismo. ¿Qué cosa es cristianismo? Yo me aferro a Cristo porque Él me salva, pero la ley me muestra la necesidad de ese Cristo. Yo no descarto la ley. Y Pablo, ¿qué cosa dice? Yo no conociera el pecado si la ley no me dijera que esto está mal. La ley me muestra el camino, me coloca principios y dice, este es el límite, no cruces, no codicies, estás cruzando el límite. Es pecado. ¿Qué es pecado? Peligroso, te vas a perder. En fin, este es el límite para que camines libre por la vida. Por eso es que Dios dio su ley después de libertarlos de Egipto. Dio para el libre, no para el esclavo. Ahora, si la Biblia hubiese dicho o no hubiese dicho no codiciarás, o la ley de Dios no hubiese dicho no codiciarás, Pablo dice yo no conociera el pecado. Entonces, préstame atención aquí. ¿Cómo es que tú defines el pecado si no hay una ley que te prohíbe? ¿Cómo es que tú puedes o no puedes parar en una calle si es que no hay un semáforo y el rojo te indica que tienes que parar? ¿Cómo es que tú, o por qué tú tienes que parar? Porque existe una ley que cada vez que el semáforo esté en rojo tienes que parar. Nadie te va a cobrar si es que no hay semáforo y si tú estás transitando. Sería loco que alguien me diga, estás infringiendo una ley. ¿Qué ley? ¿Dónde el semáforo? No veo. Pero si es que yo rompo una ley, ya me convierto en transgresor. Entonces Dios coloca principios y cuando yo rompo esos principios, ¿en qué me convierto? En transgresor. Y como transgresor me convierto en pecador y como pecador necesito de mi Salvador. ¿Cómo lo entiendo esto mejor? Miren, ven. La ley de Dios no fue un asunto dado para los judíos después de la esclavitud. Voy aquí a explicarlo para que alguien no me entienda mal, porque yo dije que primero libertó a su pueblo y luego dio su ley. La ley de Dios siempre estuvo para su pueblo, independientemente si es judío o no. Voy a poner aquí ejemplos. Caín no era judío,
Los judíos van a aparecer mucho tiempo después. Incluso el pacto que Dios hace es con Abraham. Abraham no es judío. Luego de Abraham va a venir Isaac, luego va a venir Jacob. De Jacob van a venir las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel va a venir recién el pueblo judío. ¿Correcto? Muy bien. Antes de la existencia del pueblo judío, Dios ya colocó principios para toda la humanidad. Voy a poner aquí ejemplos clásicos. Un día Dios se va para Caín y le dice: ¿por qué te has ensañado y decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, hablando acerca del pecado. ¿Qué cosa dice Pablo? Sin ley no hay pecado. La ley me dice que, ¿qué cosa es pecado? ¿Por qué Dios tendría que reclamar a Caín sobre el pecado del asesinato si no hubiese una ley que diga no matarás? Sería lo más ilógico, ¿no? Es como lo más ilógico que tú, ante el primer error que comete tu hijo, le haces un reclamo tremendo y le castigas sin antes haberle dicho que eso no lo hagas. Eso no lo hace nadie. Primero, ¿qué cosa se dice? Eso no, yo no puedo reclamarte por lo que no te dije. Pero si yo ya te advertí, la consecuencia puede venir. ¿Cómo es que Dios puede decir a Caín: Caín, ¿por qué asesinaste? Si no hubiese existido una ley que diga no matarás. No había manera de reclamar. Porque por causa de la ley viene el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Entonces, la ley ya existía, solo que de manera oral. Génesis 39:9, en el caso de José. Un día, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, le dice: ven y duerme conmigo. En otras palabras, yo soy mujer casada, tú eres soltero, pero al acostarte conmigo, ¿qué cosa estaría cometiendo José? Fornicación. ¿Y qué cosa estaría cometiendo la mujer de Potifar? Adulterio. Muy bien. ¿Qué cosa hace José? José dice no. Y él resiste la tentación. ¿Más por qué? Él dice en Génesis 39:9, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo sabía José que acostarse con una mujer ajena es pecado? Si no hubiese una ley que diga, no cometerás adulterio. ¿Cómo es que él tendría el conocimiento de que eso es pecado si es que no hubiese una ley que diga no cometas adulterio? Entonces, la ley se basa en principios morales. Y esos principios fueron establecidos por Dios no para un pueblo, no para una cultura. Fue establecido para la humanidad. Que un cristiano venga y diga: no, la ley es para el judío. O sea, matar, robar, adulterar es lo más natural para ti. Ten cuidado con lo que dices. Porque tú estarías yendo en contra de principios. ¿Qué dice la ley? No cometerás adulterio. Tú dices así: no, la ley ya no sirve. La ley ya fue abolida por Cristo. Ahora soy libre por la gracia. ¿Quiere decir que ahora puedes adulterar? ¿Sí? Hoy tú puedes matar. No, pues eso, pero eso dice la ley, pues. Y tú dices que la ley es abolida, entonces ya matar es normal, adulterar es normal, robar es normal, deshonrar al padre y madre es normal. ¿Te das cuenta que al decir que la ley de Dios ya no existe, estás aboliendo principios de relación con Dios y con los demás? Entonces, esa ley que fue dada de manera oral como principios morales a la humanidad, se fue perdiendo. Y claro, Egipto era una nación pagana. Y cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, ellos con el tiempo fueron llamando normal aquello que no lo es. Los principios de Dios que fueron transmitiéndose de manera oral cada vez fue menguando, perdiendo su validez. Ahora Dios, ¿qué cosa hace? Liberta al pueblo de Egipto, lo saca de la esclavitud y antes de entrar en Canaán, ¿a dónde los lleva? Al Sinaí. ¿Entiende eso? Antes del Canaán está el Sinaí. ¿Qué cosa es el Sinaí? Dios escribe su ley. ¿Por qué lo escribe? No porque ellos no sabían. Ellos necesitaban apenas recordar aquellos principios morales que por 430 años de esclavitud ellos habían aprendido a negociar. Entonces en el Sinaí
Dios no está dando su ley para el judío. Dios está escribiendo los principios que primero dio. ¿Para qué? Para toda la humanidad. Ahora, fíjense este texto bíblico. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y miren lo que dice en Génesis 26:5. Aquí no está hablando del pueblo judío. ¿Qué cosa dice Génesis 26:5? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si yo tengo algo que rescatar de Abraham, era la relación que tenía con Dios. Entonces, aquel que tiene relación con Dios, ¿qué cosa hace? Es obediente. ¿A qué? No es a la nada, es a sus mandamientos. ¿Ahora entiendes que la ley de Dios estuvo antes del Sinaí? ¿Comprendes que la ley de Dios se basa en principios sólidos para bienestar? El bien es para ti. Cuando dice no matarás en su ley, está protegiéndote a ti del homicidio y está protegiendo tu vida para que alguien pueda quitártela. Estar en contra de la ley es la cosa más absurda dentro del cristianismo, que necesita reevaluar sus creencias a la luz de la Biblia. Por eso, la ley de Dios como principio siempre será eterna, porque es la base de relaciones y está basada en el amor. Entonces, antes de la existencia de los judíos, ya encontramos Dios dando su ley, y desde Abraham. Incluso el sábado, antes de Éxodo 20 aparece Éxodo 16, diciendo que durante toda la semana ellos del maná recogieran apenas un poco para el día, pero el día viernes ellos tenían que recoger para viernes y sábado, porque la existencia del sábado estaba antes de que Dios escriba su ley en el Sinaí. Entonces, no matarás, no codiciarás, guardarás el sábado. Está antes de Éxodo 20. ¿Estás entendiendo? En Éxodo 20, cuando dice que Dios dio su ley para el pueblo judío, Él apenas escribió con su dedo lo que hasta ese tiempo había sido de manera oral. No cambies el canal, vamos a una breve pausa. El tema gracia o ley, ¿está en armonía o son contrarias? Hasta aquí ya vimos algunos principios sobre la ley de Dios y cómo ésta no anula la gracia de Dios. Y la gracia de Dios tampoco anula la ley de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio y ahora llegamos hasta el Sinaí. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, el pueblo judío allí para el Sinaí, en Éxodo 31:18 dice que cuando da Moisés, o cuando acaba de hablar con él en el monte Sinaí, Dios mismo entrega 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Ustedes van a notar una diferencia enorme entre todas las leyes que existen en el Antiguo Testamento. Leyes civiles, de salud, en fin. Dios da a Moisés la ley y es Moisés quien escribe. Muchísimas leyes. Sin embargo, existe una ley que no fue escrita por Moisés. Ni siquiera para tener un rastro de duda de que probablemente Moisés no escuchó bien, aquí se puede cambiar, para que la humanidad no crea que fue escrita por ser humano. Esta ley de Éxodo 20 fue escrita por Dios. Y Él con su propio dedo dice que entregó 2 tablas de piedra escritas por su propio dedo. De todas las leyes que existen, la única que es escrita por Dios mismo es esta. ¿Cuál? La ley moral. Cuando Jesucristo vino a esta tierra a cumplir su ministerio y a morir y a salvar a la humanidad, en Mateo capítulo 5 Él proclama el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña comienza mencionando el carácter de aquellos que son llamados a su reino, la responsabilidad que ellos tienen y la permanencia de su ley. ¿Qué cosa dice el versículo 17 y 18? No penséis que yo vine para abrogar. Abrogar significa romper, quebrar, eliminar la ley o los profetas. La palabra ley o profetas está haciendo mención a toda la Torá. En otras palabras, yo no vine para contradecir la ley, la Torá, o lo que escribieron los profetas. Yo no vine para eso, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Solo que la palabra cumplir en el griego es la palabra plero, que significa ampliar. Jesús no vino para anular, sino para ampliar y darle el sentido que se había perdido sobre sus leyes. Versículo 18. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora miren, un día
un maestro de la ley se aproximó a Jesús y le hace la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Escuchen la respuesta de Jesús: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el problema? La mayoría solo lee hasta acá y ni siquiera termina el texto. Porque el texto termina diciendo: de estos dos mandamientos depende toda la ley. Cualquiera lo entiende esto, pero la mayoría solo quiere leer: amarás al Señor, amarás a tu prójimo. ¿Y ahí qué cosa dice? Ya está. Jesús vino y lo resumió y dijo: amor a Dios y amar al prójimo. ¿Y cuál es el problema? El amor no es un concepto de palabra. El amor es acción. ¿Cómo yo demuestro mi amor a Dios? ¿Cómo yo muestro mi amor al prójimo? Entonces, anular la ley de Dios, resumiendo o tomando el resumen de Jesús para comenzar, es no comprender lo que Jesús quiso decir. Él no dijo: amarás a Dios y amarás al prójimo, y eso es todo. Él dijo: de estos dos dependen toda la ley. La palabra depender no es anular, es comprimir. Te voy a resumir de qué se trata la ley. Amor, relación con Dios y con el prójimo. Ahora, ¿ustedes creen que estos dos mandamientos en los cuales Jesús resume era algo nuevo que Jesús dijo? No, esas dos cosas ya estaban en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, ¿qué cosa dice? Oye Israel, conocido como el Shema, ¿verdad, Geraldine? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Jesús no está diciendo algo nuevo, está repitiendo lo que ya estaba ¿cuándo? En el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 18, ¿qué cosa dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no dice nada nuevo. Jesús toma el Antiguo Testamento para dar una respuesta en resumen de lo que sería su ley. Sí, Nelly. Yo he escuchado muchas veces a cristianos decir que cuando vino Jesús, se instauró la ley del amor. Eso justamente. Por eso estos dos que tú mencionaste, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo del Antiguo Testamento era de la época del ojo por ojo, diente por diente, una civilización más atrasada. ¿Qué me decís de eso? Que es simple. El ojo por ojo y diente por diente, la ley de Talión, obviamente era una realidad para reeducar a un pueblo que venía de la esclavitud. Y existen leyes civiles para eso, claro que existían. Pero esta ley moral, basada en el amor a Dios y al prójimo, no tenía nada. ¿De qué vamos a leer la ley de Dios basada en principios? Ninguna de esas está allí. Por eso que Jesús dice: oíste que fue dicho una cosa, yo les voy a dar el sentido espiritual. No anulando su ley, porque hay que hacer diferencia entre leyes del pueblo con la ley de Dios. Yo coincido totalmente contigo, pero te digo referente al cristianismo. ¿Están adulterando el concepto? Totalmente. Al decir de que cuando Cristo vino, yo ya no necesito guardar su ley, no están adulterando solo un concepto. Están echando a perder la relación con Dios y con el prójimo. Por eso, Nelly, lo más extraño dentro del propio cristianismo es intentar a Dios a mi manera. Señor, yo te amo. ¿Cómo? Con mis palabras. No, si tú me amas, no tomes mi nombre en vano. Si tú me amas, entonces tienes que no tener otro Dios, aparte de la idolatría. No, yo quiero amarte a mi manera. ¿Qué tipo de amor? El amor a Dios no es algo que yo creo para darle, es algo que Dios estableció. Por eso Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, cuando el cristiano cree así, yo amo a Dios a mi manera, no está amando a Dios, está haciendo su propia voluntad. Entonces, vamos a analizar la ley de Dios para ver justamente cuál es la ley que está basada en principios que no puede ser anulada. Miren, Éxodo capítulo 20, vamos rapidito ahí, Éxodo 20. Esa es la ley escrita por Dios. Versículo 1 dice, sí, y habló Dios estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás
otro Dios delante de mí. Préstame atención acá. Si tú dices que la ley de Dios ya no sirve, lo que estás diciendo es que podemos ser idólatras. ¿Tú concuerdas conmigo? No. ¿Por qué no? Si la ley de Dios ya fue abolida. Y si es que la idolatría todavía es pecado, la ley no fue anulada. Segundo mandamiento. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni debajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Te pregunto, ¿quiere decir que ahora, desde que Cristo murió, nosotros podemos adorar toda la cantidad de imágenes que existen? ¿Cómo que no? ¿No dices que la ley de Dios está anulada? Ah, y si es que todavía eso es pecado, significa que la ley sigue vigente. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tú estás tomando el nombre de Dios en todos los chistes que quieras y puedes tomar su nombre en vano. ¿Tú crees que eso es normal? ¿O respetas su nombre? Y si tú respetas su nombre, significa que su ley sigue. Voy a dejar un mandamiento para el final. ¿Está de acuerdo? Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te pregunto, si la ley fue abolida, significa que hoy, ¿para qué honrar al padre y madre? Porque la ley ya no sirve. ¿Estás de acuerdo conmigo? No. ¿Por qué no? Porque la ley sigue vigente. Sexto mandamiento, no matarás. ¿No matarás era solo una orden para el judío? ¿O no matar también es pecado para hoy? ¿O solamente los judíos les dijo, ustedes no maten, el resto puede matar lo que quiera? Y si tu respuesta es, no matarás, también es un principio para nosotros hoy, entonces la ley no fue abolida. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿El adulterio fue solo para el judío o también es para los cristianos pecado el adulterio? No, pastor, adulterio es pecado. ¿Cómo sabes? ¿Quién te ha dicho que es pecado? ¿Dónde está escrito? Pues en su ley. Y si está escrito en su ley es porque su ley no fue anulada. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Noveno mandamiento, octavo mandamiento, no hurtarás. Robar, ¿era pecado solo para el judío o también es pecado hoy? No hablar contra el prójimo falso testimonio, ¿era para el judío o para nosotros también hoy? No codiciarás nada de tu prójimo, ¿era para el judío? ¿Estás entendiendo? Cuando tú dices la ley de Dios no existe, tú estás echando abajo tu relación con Dios. Pastor, se olvidó de un mandamiento. Sí, no me olvidé, lo hice a propósito. Porque de toda la ley, el más atacado es el cuarto. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Colocando cualquier otro argumento encima del sábado, porque el sábado me lleva a adorar a ¿quién? Al Creador, que subimos ya en el segundo tema. Entonces, hoy el cristianismo, no de manera general, muchos echan a la basura los principios de Dios solo por no guardar el cuarto mandamiento. Pero de eso no voy a entrar en detalles porque vamos a hablar en el próximo programa. Echan a la basura, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no hurtarás. ¿Solo por qué? No, Cristo ya lo abolió. ¿Tú estás dándote cuenta del tremendo error? Entonces, tú dices, amo a Dios. Dios dice, está bien. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, no tomes mi nombre en vano. Si me amas, guarda el sábado. Si me amas, no seas idólatra. Tú no dices, Señor, te amo solo con palabras. Acciones. Y las acciones del amor, ¿dónde están? En su ley. Volviendo entonces aquí de manera general. La ley de Dios son principios de relación. Honrar al Padre, no matar, no cometer adulterio, no codiciar. No se trata de una cultura. Se trata del plan que Dios tiene para que las cosas estén en armonía, para que las relaciones funcionen con Él y con los semejantes. Entonces, la cosa más absurda dentro del cristianismo es intentar colocar a la gracia como enemiga de la ley, cuando nunca fue enemiga. Aquel que dio su ley es el mismo que da su gracia. Ahora, otro asunto interesante. Entonces, ahí está el amor a Dios, los 4 primeros mandamientos, y amor al prójimo, los otros 6. ¿Cuál es la función de la ley? Voy aquí a tener que avanzar para llegar al objetivo final. La ley de Dios revela la voluntad de Dios. Romanos 7:12 dice así. Dice que la ley de Dios es santa, pura y perfecta. Es decir, la expresión del carácter y el amor de Dios indica cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Muestra cómo debemos vivir. ¿Cuál debe ser mi manera de relacionarme? Muestra la voluntad de Dios. Y es más,
muestra el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Y cuando se habla de la ley, dice la ley es santa, justa y buena, carácter de Dios. La ley de Dios es el código de juicio. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es todo el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. ¿En base a qué? A su ley. Por eso es que el libro de Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, a la ley de Dios lo habla como la ley de la libertad. ¿Cómo ley de la libertad? Para que en el juicio, si yo soy salvo por la gracia de Dios y vivo en armonía con su ley, yo soy libre, totalmente. Inclusive Santiago toma 2 mandamientos de Éxodo capítulo 20 para no equivocarnos que está hablando de otra ley. Garantiza la libertad, porque vivir dentro de los límites establecidos por la ley de Dios nos trae seguridad. La ley de Dios señala los errores porque es como un espejo. Por eso Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y muchos ahí leyeron mal, ¿no? Muchos leen al revés diciendo, porque Cristo puso el fin a la ley, y eso no dice el texto. El texto dice, el fin de la ley es Cristo. La palabra fin es la finalidad. El objetivo de la ley es mostrar tu pecado, pero la ley no te salva. La ley te condena. Tú eres pecador. Y como pecador necesitas un salvador. Es como ir al espejo. Cuando yo voy al espejo, veo una mancha en el rostro, estoy con una mancha, yo no digo, espejo, a ver, límpiame. El espejo no me limpia. El espejo cumple su función de mostrarme cuál es mi mancha. Pero el espejo me manda ¿a quién? Al médico, al agua, a quien me puede limpiar. La ley de Dios no me puede salvar, pero me muestra mi condición, mi realidad, y me muestra también quién me puede salvar. Entonces, el examen no cura la dolencia, solo muestra la dolencia. La ley no salva. La ley muestra que necesito salvación. O sea, no es la causa, sino la evidencia, porque la gracia que salva es la gracia que transforma. Ahora, la ley me muestra el pecado y me condena, pero el Evangelio me muestra el perdón y la salvación. Soy salvo por el Evangelio, pero vivo en armonía con la ley de Dios. Por eso Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué sucede si yo quito la ley de Dios? Miren, ven. La iglesia sirve para llevarnos a Cristo, Jesús murió para salvarnos del pecado, pero el pecado es mostrado por la ley.